y muy agradecidos con Dios por este domingo que podemos celebrar en familia. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor en esta tarde? Un saludo a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales. Les bendecimos. Todos los domingos desde el Auditorio Municipal de Tampico a las 11 de la mañana nos reunimos como familia en la fe para celebrar al Señor. Tú también puedes ser parte de esta gran familia. Te invitamos todos los domingos. Aquí nos reunimos al punto de las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico, Tamaulipas. Estoy muy contento también porque esta semana fuimos a Mérida, Yucatán, a visitar a la iglesia Vasos de Barro. Nos da mucha alegría ver lo que Dios está haciendo en esta iglesia hija que está en Mérida, Yucatán. Muy contentos por ver a los pastores Alberto, Lenny, su familia y a la iglesia Vasos de Barro. Les damos un saludo desde Tampico, Tamaulipas, la tierra bendita de Dios. ¿Alguien dice amén? Bien, vamos a la palabra del Señor. Estamos estudiando en el libro de Apocalipsis las 7 iglesias. Déjame recapitular un poquito lo que hemos estado viendo para no perder el hilo. La primera iglesia aparece en Apocalipsis capítulo 2, que es la iglesia de Éfeso. Veíamos hace 2 semanas que la iglesia de Éfeso recibe un mensaje de parte de Jesús. El Señor le dice a Juan, escríbele una carta a la iglesia que está en Éfeso. Y recuerde que las iglesias establecidas en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, eran congregaciones que literalmente estaban establecidas en esas ciudades. Estaban en Éfeso, estaban en Esmirna, estaba otra en Pérgamo, que es la que vamos a ver el día de hoy. Eran congregaciones que existían en el tiempo del apóstol Juan, y el Señor Jesús les dice, mándales una carta, un mensaje a cada una de esas iglesias. Pero también hablábamos de que algunos interpretan esas 7 iglesias como 7 etapas que han transcurrido a lo largo de la historia de la iglesia. Desde la iglesia del libro de los Hechos hasta la actualidad, alguien segmenta estas 7 diferentes iglesias como 7 diferentes etapas por donde la iglesia ha estado atravesando. También veíamos que estos 7 mensajes o estas 7 iglesias pueden ilustrar 7 etapas que atraviesa una congregación, 7 etapas por las que camina un grupo de creyentes en una generación, pero por último también podemos aplicarlo a nuestra vida personal. 7 etapas que un creyente puede atravesar, 7 etapas en las que un creyente está desafiado a avanzar en medio de diferentes circunstancias. Pero déjame decirte que no importa la etapa que puedas estar atravesando, si tú has entregado tu vida a Jesús, puedes estar seguro que Él te acompaña, porque Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Alguien dice amén? Ahora, hablando de la iglesia de Éfeso, recordemos que el Señor le dijo, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y veíamos que el ángel representa al mensajero, que puede ser el pastor de la iglesia, pero también puede ser todo aquel que comunica el mensaje de Jesús. ¿Hay alguien aquí que comunica el mensaje de Jesús? Es alguien que comparte el mensaje de Jesús. Es alguien que le habla a otros acerca de Jesús. Si tú eres una persona que comparte el mensaje, expresa en 2, se volvió a cortar. Bien, le damos un aplauso al Señor. Gloria al Señor. La verdad es que estamos muy contentos porque los muchachos de multimedia hacen su mejor esfuerzo. Déjame decirle que estamos explotando al máximo el equipo que tenemos. De hecho, ya deberíamos haberlo cambiado. Sin embargo, espérense tantito que ya vamos a construir el edificio y vamos a estrenar sonido nuevo. Entonces, pero eso espérame tantito, me traen esperando ellos desde el año pasado o el antepasado. Así que entendamos, los muchachos están haciendo su mejor esfuerzo y damos gracias a Dios por sus vidas, por el esfuerzo que hacen. Gracias a Dios porque ahí permanecen. No es culpa de ellos, es un asunto del equipo de sonido que ya deberíamos estar estrenando, pero queremos estrenarlo en nuestra casa, en nuestro auditorio, en el lugar que vamos a construir para el Señor. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Mientras tanto, aquí estamos empujando fuertemente cada domingo, explotando al máximo este equipo, esperando que muy pronto podamos estrenar equipo para la gloria de nuestro Señor.
¿Dónde se quedó? ¿Desde el principio? Continúo. Tú me dices cuándo. Bien, y veíamos que a la iglesia de Éfeso, diga conmigo, iglesia de Éfeso, se le reveló como el que tiene las estrellas en su mano. Así se reveló Jesús a esa iglesia. Y veíamos en Apocalipsis capítulo 1 que las estrellas representan a los ángeles de Dios, a los mensajeros del Señor. Y decíamos, recuerda que si tú compartes el mensaje de Jesucristo, Él te tiene en sus manos. Y no importa qué circunstancia estés atravesando, aunque andes en valle de sombra o de muerte, Él está contigo. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar porque el Señor está contigo. ¿Alguien dice amén? Por eso es importante entender esta primera iglesia. En la primera iglesia el Señor les dice, ya debería ser un mensajero del evangelio. Ya debería ser un portador de buenas nuevas. Si aún no te activas como sembrador, si aún no te activas como servidor, ¿qué estás esperando? Porque el Señor te quiere tener en sus manos. Y cuando estás en sus manos, nada ni nadie te podrá arrebatar de la mano y el propósito de nuestro Señor. ¿Alguien lo cree? Pero el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, mira, yo reconozco tu trabajo, yo veo que te esfuerzas, yo veo que eres perseverante, pero, diga conmigo, pero, el Señor le dijo, pero tengo algo contra ti. Te has dejado tu primer amor. Estás muy activo, estás muy trabajador, eres muy esforzado, pero has descuidado tu primer amor. Y decíamos que una cosa es perder el primer amor y otra cosa es dejar el primer amor. Cuando tú pierdes algo, no sabes dónde quedó. Cuando tú pierdes algo, no sabes dónde lo dejaste. Pero cuando tú dejas algo, es una situación voluntaria, donde tú te decides irte alejando poco a poco de aquel altar, de aquel lugar de comunión con el Señor, de la lectura de la palabra, de esa intercesión por madrugada, de esa intercesión por la noche. Y el Señor te dice, hey, despierta, no descuides tu primer amor, regresa a las primeras obras, búscame en lo secreto, que ahí te voy a estar esperando, búscame en lo secreto, que ahí quiero hablarte, que ahí quiero fortalecerte, que ahí quiero impartirte una bendición fresca a tu vida. ¿Alguien dice amén? Ahora, pero el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete, no sea que vaya a quitar tu candelero. Diga conmigo, ay, ay, ay. O sea, el Señor le dice, mira, necesitas volver a tu primer amor. De lo contrario, quitaré tu candelero de en medio de ti. Y déjame explicarte rápidamente qué significa esto. Por favor, presta atención. Presta atención. ¿Qué significa que Él quite el candelero de ti? Esta iglesia de Éfeso era una congregación activa, una congregación que se movía en el poder de Dios, una congregación de milagros. Usted lee Hechos capítulo 19 y ahí se da cuenta que el evangelio se propagó por toda Asia del tiempo del apóstol Pablo. Usted se da cuenta que Pablo se movía en señales, en milagros y en prodigios. Usted se da cuenta que la Biblia dice que quitaban los delantales de Pablo para llevárselos a los endemoniados, y los endemoniados eran libres. Era una iglesia llena del fuego de Dios, era una iglesia llena del Espíritu Santo, era una iglesia de milagros, de señales y de prodigios. Sin embargo, se habían metido tanto en el trabajo, se habían metido tanto en la actividad, que habían descuidado el altar. Y el Señor les dijo, tienes que volver al altar. Tienes que recuperar tu primer amor, porque si no recuperas tu primer amor, voy a quitar el candelero de ti. Y la Biblia dice en Apocalipsis 1 que el candelero, o esos 7 candelabros, representaban las 7 iglesias. Y que el Señor quitara el candelabro significaría que ellos seguirían siendo una congregación, pero ya no serían una iglesia del Espíritu Santo. Serían una congregación, pero ya no habría mover. Serían una congregación, pero ya no habría revelación. Serían una congregación, pero ya no habría gloria. Y todos corremos el riesgo de caer en este punto, de ser cristianos sin presencia, de ser cristianos sin palabra, de ser cristianos sin el poder de Dios, de ser cristianos sin no desarrollar una vida de fe. Por eso hoy te digo, tienes que despertar, tienes que volver al altar, porque hay un camino que tienes que recorrer, y esto no lo vas a hacer en tus propias fuerzas, esto lo tienes que hacer en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien dice amén? Prepárate, porque en este día, a partir de este día, tu altar volverá a arder. Tu altar volverá a tener fuego. Amén.
La segunda iglesia que veíamos era la iglesia de Esmirna. Estoy recapitulando un poco. Y la iglesia de Esmirna la veíamos la semana pasada. Y veíamos que la iglesia de Esmirna, de igual forma, el Señor se revela a la iglesia de Esmirna, se revela como el primero y el último. Yo soy el primero y soy el último, le dijo el Señor. Puedes estar pasando una prueba, pero la historia tuya no termina todavía porque yo te tengo en mis manos. Puedes estar pasando alguna dificultad, pero esa dificultad va a quedar en el pasado y tú vas a seguir adelante de la mano del Señor. Esa leve tribulación momentánea un día va a ser un testimonio. Estabas en el umbral de la muerte, pero el Señor te sacó del Seol. Estabas atravesando dificultades, pero contigo está el primero y el último, y Él tiene la última palabra sobre tu vida. Pero el Señor le dice a la iglesia de Perga, a la iglesia de Esmirna, les dice: tú tienes buenas características. Tú sabes distinguir entre los que dicen ser judíos y los que no son judíos. Los que dicen ser judíos y no lo son. Iglesia de Esmirna, has crecido en discernimiento. ¿Te has dado cuenta que en ocasiones en la congregación puede haber personas que dicen ser cristianas y no lo son? Y has desarrollado tal madurez que no te enganchas ni encuentras tropiezo en conductas de personas que dicen ser cristianas y no lo son. Y esto habla de una iglesia que madura. Esto habla de una iglesia que sabe discernir. Habla de una iglesia que sabe distinguir o entiende la parábola del trigo y la cizaña, que en el campo del Señor, el Señor puso buena semilla, pero que mientras dormían los hombres, dice la Escritura que vino el malo y sembró cizaña. Y en un mismo campo había trigo y cizaña. Y eso es inevitable. Eso es algo que no podemos evitar. La puerta de la iglesia de Cristo está abierta para todos. Pero es necesario que tú y yo nos convirtamos en buena semilla. Di conmigo: yo soy buena semilla. Levanta tu mano y muévela acá arriba y di: soy buena semilla y doy fruto para la gloria de mi Señor. Ahora veíamos lo que dice el profeta, el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice: no como si la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Repita conmigo: no todos los que son de Israel son israelitas. Que contextualizándolo es: no todos los que son de la iglesia son de la iglesia. O no todos los que asisten a la iglesia tienen comportamientos como un hijo de Dios debe comportarse. O no todos los que asisten a una congregación tienen el testimonio del Espíritu. Esa es una transliteración o una contextualización. Pero mira lo que dice el versículo 7. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Diga conmigo: en Isaac. Levante su mano derecha y diga: en Isaac será llamada descendencia. Te lo explico. La iglesia de Esmirna tenía infiltrados de personas que decían ser judías y no eran judías, que decían ser cristianas y no eran cristianas. Y el Señor les está diciendo: deben tener discernimiento. Es probable que encuentres tropiezo no afuera sino adentro, y tú debes saber distinguir entre los que sí son y los que no son. Y entonces, en el contexto de Abraham, encontramos en la Biblia que Abraham tuvo un hijo llamado Ismael. Él estaba esperando una promesa de parte de Dios, y por ahí le sugirieron que se mezclara con la esclava, que se metiera con la esclava, y de ahí nació un hijo llamado Ismael. Ismael era hijo de la esclava. Diga conmigo: Ismael era hijo de Abraham, pero hijo de la esclava. Tiempo después, la Biblia nos enseña que Sara pudo concebir en su vientre, y entonces vino el hijo de la promesa y nació Isaac. E Isaac era hijo de Abraham, pero también era hijo de la promesa. Mientras que Ismael era hijo de Abraham, pero era hijo de la esclava, Isaac era hijo de Abraham, pero era hijo de la promesa. Y escuche, estaban en la misma tienda de campaña, tenían al mismo papá, comían lo mismo, andaban en la misma dirección, formaban parte de una misma familia, pero uno era hijo de la esclava y el otro era hijo de la promesa.
Así es como lo podemos ver. Por eso la Biblia dice que no todos los que son israelitas, no todos los que son de Israel son israelitas. Y no todos los hijos de Abraham son hijos de la fe. ¿Cómo lo podemos contextualizar? En una congregación, escuche, en una congregación puede haber Ismaeles y puede haber Isaac. Puede haber Ismaeles e Isaac que estamos bajo una misma tienda de campaña, que estamos tomando las mismas escuelas, que comemos el mismo alimento, que vamos a los mismos encuentros, que bebemos de los mismos congresos, que estamos expuestos a la misma presencia, a la misma atmósfera. Sin embargo, algunos son como Ismael y algunos son como Isaac. Algunos son como Ismael, que tienen la influencia de la esclavitud del mundo, que tienen la influencia de Agar, que tienen comportamientos de esclavo. Hablan de sus hermanos en la fe, les piden prestado y no le pagan, hacen trabajos mal hechos, defraudan al prójimo. Pero también puede haber hijos llamados Isaac, y esos hijos son los hijos de la promesa. Levante su mano derecha y repita conmigo: yo soy un hijo de la promesa. Vamos, dígalo fuerte: yo soy un hijo de la promesa. O yo esperaba que alguien se pusiera de pie y confesara con fe y dijera: yo soy un hijo de la promesa. Amén. Ahora fíjate bien, hay dos cosas que podemos desprender de aquí y quiero que lo captures en tu espíritu. La Biblia dice que en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac, te lo repito, por favor llévatelo en tu espíritu. En Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael, en Isaac, en el hijo de la promesa, no en el hijo de la esclava, no el que tiene comportamientos de esclavo, no el que come y no aplica, no el que recibe y no vive, sino aquel que sabe que porta una herencia y por lo tanto camina como heredero, se comporta como heredero y tiene un corazón de heredero porque sabe que hay algo destinado del Padre para su vida. Entonces, en Isaac te será llamada descendencia, y aquí puedo desprender dos aplicaciones. Una descendencia natural. Escucha, descendencia natural. El padre y la madre de familia que tiene comportamientos de Ismael difícilmente podrá influir en su siguiente generación, porque su siguiente generación ve una conducta en la iglesia y ve una conducta en la casa, y ese es un mal testimonio para los hijos. Los hijos pueden crecer resentidos con el evangelio porque no ven algo congruente entre lo que su papá y su mamá dicen en la iglesia y lo que hacen en la casa. Diga conmigo: eso no pasa aquí. En el ámbito natural, y no puedo generalizar porque aún podemos ver cómo Dios levanta a un Fares detrás de una vida desordenada como la de Tamar, o puede levantar a hombres y mujeres de donde no había un antecedente bueno. Dios tiene el poder, alguien dice amén. Sin embargo, es importante que entendamos esta verdad. La descendencia natural corre riesgo de perderse si nosotros tenemos conductas como las de Ismael. En cambio, cuando somos como los hijos de la promesa, vamos a vivir la palabra, vamos a hablar la palabra, vamos a tener comportamientos en nuestra casa congruentes con la fe que decimos profesar. Entonces nuestros hijos van a crecer con un corazón sano, van a querer seguir tu ejemplo y van a ser esa siguiente generación sobre la cual va a continuar el llamado del Señor para esta comunidad. Amén. Dios va a bendecir a tus hijos, Dios va a bendecir a tus nietos, Dios los va a levantar como siervos suyos para la gloria del Señor. Amén. Entonces debemos tener comportamientos como Isaac, el hijo de la promesa. Tenemos que inspirar a nuestros hijos a servir al Señor. No estamos diciendo, porque mire, no se trata de decir es que a veces me enojo o a veces tengo un problema de carácter. Estamos trabajando en nuestro carácter. Estamos trabajando en nuestra vida. A veces nos podemos equivocar, pero un padre con la conducta de Isaac sabe pedirle perdón a sus hijos. ¿Saben qué, hijos? Me enojé, me exalté, perdónenme, tenemos que seguir adelante. Dios está trabajando conmigo, Dios está formando mi carácter. A veces tropiezo, pero me levanto porque quiero ir adelante de ustedes, porque quiero ser un ejemplo para mis siguientes generaciones.
Dios no está buscando personas perfectas, pero sí gente con un corazón perfecto, que nos podemos arrepentir, levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir adelante hasta el último día de nuestra existencia para poder dar la estafeta a la siguiente generación y desde el palco de la eternidad poder ver cómo nuestra semilla genealógica sigue haciendo impacto en esta ciudad. Este es el ámbito natural, pero también el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual puede haber sembradores tipo Ismael y puede haber sembradores tipo Isaac. Diga conmigo, yo soy un sembrador tipo Isaac. Vamos, dígalo con fe, levante su mano y diga, yo soy un sembrador tipo Isaac. El sembrador Ismael come el mismo alimento, toma las mismas escuelas, viene a los mismos congresos, puede participar y recibir la palabra que todos recibimos. Pero el servidor o el sembrador Ismael tiene conductas que no son acorde a un hijo de Dios. Y de pronto hace acciones que no corresponden a un buen testimonio que todos debemos dar, de acuerdo a lo que profesamos o decimos profesar. Y cuando alguien participa en la visión con conductas de Ismael, ahí no hay descendencia, porque en Isaac te será llamada descendencia. El sembrador puede tener fuerza, puede tener empuje, puede tener muchas ganas y desarrollar algo, pero no se puede fingir por mucho tiempo lo que no es. No se puede aparentar por mucho tiempo lo que no se tiene. Llega un momento en que esto colapsa y todo lo que se edificó se puede caer porque ahí no hay descendencia. En Ismael no hay descendencia porque la Biblia dice que en Isaac te será llamada descendencia. De manera que un sembrador batalla pero se esfuerza por dar fruto para el Señor. Es congruente entre lo que predica y lo hace. Y lo que hace, sabe que está en un proceso de transformación, pero no se rinde. Cada vez que se equivoca se levanta, sabe pedir perdón, ponerse a cuentas con el Señor y sigue adelante. Ese sembrador es un hijo de la promesa. Tarde o temprano lo que está haciendo va a florecer, va a fructificar, se va a multiplicar y el árbol genealógico de pan de vida va a crecer de una forma extraordinaria porque hay hijos de la promesa. ¿Hay algún hijo de la promesa aquí? Amén. Eso era el mensaje a la iglesia de Esmirna. Por eso el Señor le dijo: sé fiel hasta la muerte. Es probable que en el camino sufras algunas situaciones que te quieran decepcionar por el contacto con otras personas, pero tu fe está en Jesús. Tu fe no está en el hombre. Tú debes poner la mirada en Jesús y entender este mensaje que el Señor le dio a la iglesia de Esmirna. Pero vámonos rápido a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia, aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 en adelante. Te lo voy a leer en la versión de las Américas y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Era otra ciudad, Pérgamo, y allí había una congregación. Y el mensaje es para el ángel de la iglesia, para el pastor de la iglesia, para los mensajeros, para los discípulos que comparten el mensaje en la iglesia de Pérgamo. Contextualizándolo, es para aquellos que hoy compartimos la palabra del Señor. Dice: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Mira, está la tercera revelación de Jesús. Primero se revela como el que tiene las estrellas en su mano. Después se revela como el primero y el último, el que estuvo muerto y resucitó. Pero ahora se revela como el que tiene la espada aguda de dos filos. Diga conmigo, espada aguda de dos filos. Levante su mano como empuñando una espada y diga, espada aguda de dos filos. Y cuando hablamos de la espada de dos filos, nos lleva a Hebreos capítulo 4, versículo 12, que nos dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Habla de que la espada, la escritura, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Y aquí aparece la expresión espada de dos filos. Y dice que la palabra de Dios, que es como una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Escuche con atención lo que hace la palabra de Dios. Y esta es la tercera revelación que Cristo le quiere dar a la iglesia y que nosotros debemos tomar.
dice que su palabra tiene la capacidad de penetrar profundo en nuestra vida para separar el alma del espíritu. El alma del espíritu, lo emocional de lo espiritual, lo almático de lo espiritual. Dios desea que nosotros aprendamos a separar lo emocional de lo espiritual. A veces pasar por un proceso puede ser un golpe para tu alma. A veces recibir malas noticias puede ser un golpe para tu alma. Y si tú no sabes separar lo emocional de lo espiritual, en el camino corres el riesgo de quedar atorado o de volver para atrás. Porque en ocasiones la tormenta se puede levantar. En ocasiones las dificultades pueden hacerse presentes. La enfermedad puede golpear a tu cuerpo, la economía puede golpear a tu bolsillo, la situación puede golpear a tu familia. Y cuando tú solamente caminas con la emoción en la prueba, corres el riesgo de quedar a medio camino. En cambio, cuando caminas en lo espiritual, la Biblia dice que tú no andas por vista, sino que andas por fe. Tus ojos naturales pueden ver una situación, pero tus ojos del espíritu ya están viendo la victoria porque tú caminas en fe. Estás viendo la realidad de tu tormenta, pero estás viendo la realidad eterna de la victoria que Dios tiene para ti. Estás viendo el momento temporal, pero estás viendo la salida que el Señor te da. Estás viendo el desierto, pero ya estás viendo el Canaán. Tus ojos físicos pueden ver una necesidad, pero tus ojos espirituales ya pueden ver la provisión. Y este día el Señor te va a abrir los ojos. Y este día el Señor va a aplacar tu alma, va a aplacar tu ansiedad, te va a sacar de la depresión, porque te va a mostrar lo grande y glorioso que tiene para tu vida. En la parábola del sembrador encontramos que la semilla cae en 4 tipos de tierra. Y la primera, cuando salió el sembrador a sembrar, parte de las semillas cayó junto al camino. Pero dice que otra parte cayó entre piedras, en pedregales, y que brotó pronto la planta. Diga conmigo, brotó pronto. Pero como no tenía raíz en sí, no había tierra donde profundizara la raíz, cuando salió el sol se secó la planta. Y cuando Jesús interpreta esta parábola, dice, el que cayó en la piedra es aquel que recibe la palabra con gozo. ¿Cuántos de aquí tienen gozo? Dice que la recibe con gozo. A ver, un grito de júbilo. O sea, dice, amén, lo recibo. Viene el congreso y pum, 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 palabra, amén, amén, amén. Y lo ves brincando, y lo ves danzando, y lo ves celebrando, porque recibe la palabra con gozo. ¿Alguien la recibe con gozo? El punto es que cuando no echamos raíces, recuerde que Jesús se revela como el que tiene la espada de 2 filos. Cuando no echamos raíces en la palabra, aún así haya recibido palabra, aún así me hayan hablado por mi nombre, aún así me hayan dicho mi fecha de nacimiento, aún así me habían dicho que traía el calcetín derecho roto. Si yo no echo raíces, si yo no profundizo en la palabra, en la prueba, corro el riesgo de secarme por completo. Diga conmigo, ay, ay, ay. Por eso el Señor se revela como el que tiene la espada. Y dice, yo quiero penetrar la palabra en tu corazón y hacerlo emocional a un lado. Sí, brinca, gózate, revuélcate, alégrate, pero métete en la palabra, profundiza en la palabra, permite que la palabra eche raíces en tu corazón, te arraiguen en la fe, para que cuando venga una tormenta, aunque seas sacudido de un lado a otro, al final de la prueba, permanezcas de pie y listo para seguir adelante en lo que tengo para ti y para tu familia. Alguien de aquí se va a levantar en el poder de Dios. Alguien de aquí va a salir victorioso en la batalla, victorioso en la prueba, porque está caminando en el fundamento de la palabra de Dios. El asunto es que a veces la palabra golpea. Diga conmigo, golpea. Porque hay palabras que sí nos agradan. Viene bendición, amén. Viene prosperidad, amén. Viene visitación, amén. Va a llegar tu suegra, ay. O sea que hay momentos como cuando somos niños, somos hijos de familia, pues cuando nacemos puro arrullo, puro
golpecito en la espalda para eruptar, y mamila cada 3 horas, nos sirven. Pero luego viene el tiempo de las responsabilidades, y viene el tiempo de la formación, y viene el tiempo de la corrección. Y eso no nos gusta mucho. Diga conmigo ay, ay, ay. ¿A cuánto les gusta la corrección? Juan capítulo 6 nos ilustra que había una multitud con Jesús y él tomó los panes y los multiplicó y alimentó a toda una multitud. Imagínense, 5 panes y 2 peces, 5 tortas. Esas entre Gerardo y yo nos las comemos de una sentada. Pero dice que con 5 tortas alimentó a toda una multitud. Y entonces la gente quedó asombrada por el milagro. Diga conmigo, wow. Vamos, dígalo acá con asombro, wow. O sea, yo vi que Jesús nada más tenía 5 panes y 2 peces. Y mira, todos comimos. Oye, y me siento panzoncito, me llené. Tú también te llenaste, también me llené. ¿Cómo? Yo vi que le trajeron 5 panes y 2 peces. Esto está glorioso. Hay que pegarnos a Jesús porque allí está el pan. Hay que pegarnos a Jesús porque allí está la provisión. Hay que pegarnos. Oye, Jesús va para el otro lado del mar, dice Juan capítulo 6. Y ahí va una multitud. No por la palabra, sino por el pan. No por la palabra, sino por los milagros. No por la palabra, sino por estar viendo lo que el Señor hacía y de paso comer un pan. Y dice la Escritura que entonces en cierto momento el Señor soltó una palabra dura, una palabra de confrontación. Y el Señor dijo lo siguiente: si no comes ni bebes, si no comes mi cuerpo ni bebes mi sangre, no puedes ser mi discípulo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, pero el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene vida. Entonces, para algunos les causó conflicto esta palabra. Y dice la Escritura que algunos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la ha de soportar? Y entonces se fueron para atrás y a partir de ese momento muchos discípulos volvieron atrás, porque se les hizo dura la palabra. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Oigan, no me sigan por el pan, no me sigan por el milagro solamente. Yo me tengo que hacer vida en ustedes. Ustedes tienen que ser transformados. Ustedes tienen que demostrar que mi vida está en ustedes. Tienes que cambiar esa conducta, tienes que cambiar ese comportamiento, tienes que cambiar esas palabras, tienes que cambiar esa forma de ser. Y entonces dijeron muchos, no, yo a eso no lo entro. Todo estaba bien mientras me daban alimento, todo estaba bien mientras comía, pero ahora el Señor nos quiere llevar por un camino más difícil. Déjame decirte que Jesús nunca nos engañó. Él dijo, angosto es el camino que lleva a la vida eterna, amplio es el camino que lleva a la perdición, pero angosto. No puedes pasar con ciertas costumbres del mundo, no puedes pasar con ciertos comportamientos del mundo. Cristo se tiene que hacer una realidad en ti y en mí. Cristo se tiene que hacer una realidad en todos nosotros. Alguien dice amén. Eso es lo que el Señor dice. Se presenta como el que tiene la espada de 2 filos. Tienes que hacer a un lado lo emocional de lo espiritual, porque si caminas en modo almático, a veces la palabra te va a confrontar. A veces la palabra te va a sacudir, pero ese sacudimiento o esa confrontación es por hacer de nosotros mejores hijos de nuestro Padre Celestial, porque la medida que tenemos que alcanzar es la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús nuestro Señor. A veces tropiezo, pero me levanto y sigo adelante. A veces reflejo al viejo hombre, pero me reprendo a mí mismo y digo, tengo que seguir a Jesús. Pase lo que pase, venga lo que venga, cueste lo que cueste, voy a seguir a mi Señor. Pero la otra cosa que menciona Hebreos 4:12, porque tenemos que aprender a separar lo emocional de lo espiritual. Cuando caminas en modo espiritual, caminas en base a convicciones, no a temporadas. A veces pueden venir temporadas de vacas flacas, pero tú no caminas por temporadas, tú caminas por convicciones. Y sabes que después de toda vaca flaca viene la vaca gorda de parte del Señor. Tú sabes que después de cualquier desierto viene tu Canaán. Después de una noche oscura viene un nuevo amanecer, el sol de justicia. Y eso es caminar en base a convicciones. Nuestros sentidos naturales impactan nuestra alma y tratan de desanimarnos
tratan de frustrarnos, de detenernos, pero los que caminan en el Espíritu van a ser personas imparables. Los que caminan en el Espíritu atraviesan el desierto. Los que caminan en el Espíritu pueden abrir el Jordán. De hecho, el mar rojo fue abierto porque un viento recio abrió aquel mar rojo y pudieron pasar. Todos los que caminan en el Espíritu van a ver cómo el viento recio del Espíritu de Dios abre el mar delante de ellos y pueden seguir caminando hacia su propósito perfecto en Cristo Jesús. Prepárate porque el viento del Espíritu te va a abrir una puerta. Prepárate porque el viento del Espíritu va a abrir el mar que está delante de ti. La segunda cosa, y vámonos rápido porque ya me lo llegan las encuentristas. La segunda cosa es que dice la Escritura que además penetra, diga conmigo, la palabra penetra y separa el alma del espíritu, pero además, escuche, además dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Diga conmigo, pensamientos, intenciones del corazón. Mira, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice: la palabra de Dios deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra exhibe lo que hay acá adentro. La palabra muestra las intenciones del corazón. Déjame decirte que a veces hay asuntos profundos que no han salido. Hay asuntos profundos que no se han manifestado. Pero en el camino la palabra viene y exhibe lo que está aquí adentro. A veces de manera consciente e incluso de manera inconsciente somos gobernados por pensamientos que están muy profundos en el corazón, muy profundos en el alma. Te lo pongo como un ejemplo. En el 2006, 2007, acudí a Guatemala a tomar una capacitación en la iglesia Casa de Dios. Y recuerdo que era un entrenamiento para pastores. Era en dos segmentos. Uno era en el mes de septiembre 2006 y el otro fue en el mes de marzo del 2007. Y recuerdo que cuando fui a esa capacitación hubo un momento en que se compartió una palabra. El pastor compartió una palabra acerca de Simón el mago, una historia que está en el libro de Hechos. La Escritura dice que el evangelio llegó a Samaria, pero en Samaria había un hombre que ejercía la magia y tenía engañado a todo el pueblo, haciéndoles creer que esa magia era el poder de Dios. Y dice la Escritura que desde grandes a pequeños todos prestaban atención. Ya quisiera yo tener la unción de Simón el mago para que todos me presten atención. Pero ahí estaba toda la gente, desde grandes hasta pequeños, prestando atención a Simón el mago, porque con sus artes de magia hacía creer que era el poder de Dios. Y entonces llegó el evangelio, Felipe llegó el evangelio, y cuando llegó el evangelio la gente se convirtió. Y cuando se convirtió, entre ellos también se convirtió Simón el mago. Y se bautizaron. Después llegaron los apóstoles Pedro y Juan, y dice la Escritura que por la imposición de las manos la gente recibía el Espíritu Santo. Esta era la enseñanza que estaba dando el pastor allá en Guatemala. Estaba dando esta enseñanza el pastor. Y decía cómo Simón el mago, cuando vio que por la imposición de las manos de los apóstoles la gente recibía el Espíritu Santo, de inmediato sacó la cartera y les dijo: yo quiero comprar ese don para que cuando ponga las manos la gente reciba. Yo quiero tener ese don y lo compro para que la gente reciba como recibe cuando ustedes ponen las manos. Y entonces Pedro reprende a Simón el mago y le dice: tu dinero perezca contigo, porque has creído que el poder de Dios o la gracia de Dios se compra con dinero. Arrepiéntete, dice la Escritura, arrepiéntete porque veo que en hiel de amargura te encuentras. Escuche, así dice la palabra de esto. Y cuando el pastor estaba compartiendo la palabra, recuerde que la palabra penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en ese contexto en que el pastor estaba compartiendo la palabra, cuando llegó al punto donde dice que Simón el mago estaba en hiel de amargura, hace un alto
y pregunta a los pastores que estábamos ahí. Había como unos 250 pastores. Y pregunta: pastores, ¿por qué el Espíritu Santo pone que Simón el mago tenía hiel de amargura? Lo que Simón el mago quería era tener el don del Espíritu Santo para impartirlo. Equivocadamente lo quería comprar, pero ¿por qué en esa acción pone hiel de amargura? ¿Qué tiene que ver la hiel de amargura con la mala intención de querer comprar el don del Espíritu Santo? Y todos nos quedamos en silencio. Y entonces el pastor dice, compartiendo la palabra, dice: lo que pasa es que antes Simón el mago tenía la atención de toda la gente. Todos lo escuchaban, desde grandes a pequeños. Pero cuando llegó el evangelio dejaron de escucharlo a él y comenzaron a escuchar a los apóstoles. Y entonces toda la gente se fue con los apóstoles y dejaron de escucharlo a él. Y él quería volver a tener la atención de la gente. Por eso se encontraba en hiel de amargura. Y entonces el pastor pregunta, cuando comparte esta palabra, pregunta y dice: pastores, ¿qué es lo que te mueve a tener el ministerio? ¿Qué es lo que te mueve para tener una congregación? ¿Por qué quieres tener una iglesia grande? ¿Cuál es la motivación que está en tu corazón de querer tener un ministerio grande? ¿Cuál es la motivación que está en tu corazón de tener una red grande? ¿Cuál es la motivación que está en tu corazón de tocar acá arriba en el ministerio de alabanza? ¿Cuál es tu motivación al estar participando en intercesión? ¿Cuál es tu motivación? Oigan, cuando el pastor pregunta o empieza a expresar esta parte de por qué quieres tener una iglesia grande, por el pescadito, que la palabra me empezó a desnudar a mí el corazón. Estando ahí, ya tenía yo 7 años de ser pastor y no me había dado cuenta que tenía una motivación incorrecta dentro del corazón. Una motivación que no era correcta. Sí quería tener una iglesia grande, pero ¿por qué quería tener esa iglesia grande? Tener una iglesia grande no es pecado. De hecho, Dios quiere que transformemos ciudades con el poder de la palabra. El punto es: ¿por qué queremos hacer lo que queremos hacer? ¿Por qué quiero tener este ministerio? ¿Por qué quiero desarrollar esta función? ¿A quién le quiero demostrar que sí pude, aunque no creyó en mí? ¿A quién le quiero demostrar que sí pude, aunque no me confiaron? ¿A quién le quiero? Y cuando estaban compartiendo esa palabra, el Espíritu Santo con esa palabra desnudó mi corazón. Y miren, yo estaba en el piso llorando a moco. Creo que era el único pastor llorando ahí. Todos los demás eran santos, tal vez. No, bueno, cada palabra le llegaba a cada quien, ¿no? Pero esa palabra desnudó mi corazón. Yo estaba ahí llorando, pidiéndole perdón a Dios, porque descubrí que tenía una motivación incorrecta con el ministerio. Que mis intenciones no eran puras. Que aunque estaba sirviendo a Dios de corazón, había un sesgo en mi alma. Que estaba tratando de demostrarle a alguien que yo se iba a poder a pesar de todo. Y eso, mis amados, es una motivación incorrecta. ¿Está aquí conmigo? Te lo platico en confianza, no le vaya a decir a nadie, ¿eh? Oiga, cuando pasó eso, yo le pedí perdón. Yo le pedí perdón al Señor. Porque hasta entonces, después de 7 años de ministerio, me di cuenta que había topes en mi vida, en el ministerio, por asuntos profundos en el corazón que yo no había descubierto. Que me gobernaban, aunque yo fuera inconsciente que me gobernaban, porque yo no sabía que los tenía, hasta que ahí la palabra penetró en lo profundo de mi corazón y me dijo el Espíritu Santo: esas motivaciones no son correctas. Te voy a bendecir y te voy a prosperar, pero en primer lugar tienes que entender que todo lo que hagas es para la gloria del Padre. Todo lo que hagas es para la gloria de Dios y no para la gloria de los hombres. No es para envanecimiento de los hombres. ¿Alguien está aquí conmigo? Ese es el poder de la palabra, que penetra hasta lo más profundo y discierne las intenciones del corazón. O sea que esas intenciones a veces no sabemos que las tenemos, pero en el camino afloran. Por ejemplo, hay quien dice que cuando alguien llega al poder o le dan tantita autoridad, cambia. Oye, nada más tuvo dinero y cambió. O nada más lo nombraron pastor y cambió. O nada más le dijeron que es apóstol y cambió. O nada más empezó a trabajar en el gobierno y cambió. Realmente no cambió por llegar ahí, sino que la situación donde fue puesto expuso lo que había en el corazón.
Tal vez había altanería, tal vez había codicia, había asuntos. Oye, nada más se metió en la política y anduvo mal, se divorció, se volvió a casar. Antes no tenía ese problema. Bueno, sí tenía un problema profundo, pero se manifestó cuando estuvo en autoridad. ¿Alguien está aquí conmigo? Por ejemplo, la Biblia nos habla de un hombre llamado Giezi. Giezi fue servidor del profeta Eliseo. Y Eliseo era el hombre de Dios en esa generación. Servir a Eliseo era estar expuesto a heredar un manto. Servir a Eliseo era estar expuesto a que sobre él reposara una doble porción de lo que estaba sobre él. Porque sobre Eliseo reposaba una doble porción de lo que estuvo en Elías. Entonces, si Giezi se mantenía fiel y Giezi se mantenía con un corazón sano, iba a recibir el doble de la porción que estaba sobre Eliseo. Sin embargo, un día llegó Naamán, un general del ejército, un hombre de gran estatura en el gobierno, en el imperio asirio, un hombre que llegó con camellos cargados de bienes, cargados de oro, de plata, de prendas. Y después de que recibió el milagro, Naamán le ofrece a Eliseo: Eliseo, tómate unas prendas, ahí bájate unos vestidos Gucci, llévate unos tenis Nike, o llévate, y empieza a decirle a Eliseo que tome prendas. Y Eliseo le dijo: no me des nada, llévate tus prendas, tus dones son para ti, tus regalos son para ti. Pero Giezi, cuando vio esto, se le pusieron los ojitos de Ricky Riquín, ¿no? De inmediato, ¿no? Los ojitos con el signo de pesos, y dijo: híjole, mi amo le puso estorbo a este hombre que lo quería bendecir. Mira que este hombre quería dar una lana para el ministerio y mi amo le estorbó. Y entonces dice que encubiertamente este hombre fue y siguió a Naamán, y cuando alcanzó a Naamán le dijo: mira, mi general, vengo de parte de Eliseo, me dijo que siempre sí, que si le mandas unas cuantas prendas de vestir y le mandas algunos lingotes de plata y de oro, porque tiene que darle a alguien que llegó de camino. Y entonces Naamán le dice: agarra lo que quieras. Y ahí viene Giezi tomando unas prendas de vestir, lingotes de oro y de plata, va y lo esconde en su casa y regresa a donde está Eliseo como si nada hubiera pasado. Y entonces Eliseo le dijo: ¿dónde estabas? ¿De dónde vienes? No, tu siervo no se ha movido de este lugar. ¿Acaso no estaba mi corazón allá cuando alcanzaste a Naamán? Le dijo: por cuanto hiciste esto, vas a recibir la lepra que salió de Naamán y estará sobre ti y sobre tus generaciones. Mira cómo este hombre, que estaba expuesto a recibir una doble porción de lo que estaba sobre el hombre de Dios, recibió lepra para él y para sus siguientes generaciones, porque en la prueba, en la tentación, afloró lo que estaba en lo profundo de su corazón. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso la palabra la tenemos que recibir. A veces la palabra te va a confrontar. La palabra tiene que penetrar profundo. Por eso tienes que escuchar la palabra. ¿Sabes dónde se demuestra qué tan espiritual somos? Se demuestra cuando prestamos atención a las escrituras. Porque cuando prestas atención a las escrituras, estás demostrando que estás interesado en conocer la palabra de Dios, las instrucciones, el mensaje que Dios tiene para este día y para esta semana. Ahí se revela lo espiritual. No se revela tanto cantando ni orando, que es algo que tenemos que hacer, sino que se revela cuando estás interesado en conocer la voluntad de Dios, en tomar nota de lo que Dios dice y en aplicarlo a tu vida, porque sabes que la palabra penetra, te limpia, te transforma y te prepara para lo que Dios va a soltar sobre tu vida. ¿Alguien lo recibe? Si recibes la palabra, prepárate, porque el Señor te está listando para desatar sobre tu vida las bendiciones que ha preparado para ti. Alguien apláudale al Rey. Lo mismo pasó con Judas. Oiga, Judas fue uno de los 12 de Jesús. Judas creyó en Jesús, empezó a seguirle, se convirtió en uno de los 12 discípulos del equipo íntimo de Jesús. ¿Te imaginas haber vivido en aquel tiempo y de entre tantos discípulos recibir el honor, la honra de ser parte del equipo cercano de Jesús? Y todo iba caminando bien. Lucas 9, Lucas 10, ellos son enviados, ven milagros, ven prodigios, ven señales, pero en algún momento del camino afloró lo que había en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? El amor al dinero. Cuando los religiosos le ofrecieron dinero a cambio de entregar a Jesús, él de inmediato lo vendió.
de inmediato lo vendió. Es como cuando estás pasando alguna necesidad y de pronto cuando estás pasando alguna necesidad pides oración, aplicas la palabra y viene la bendición sobre ti, se te abre una puerta, se te abre una más grande, se te vuelve a abrir otra más grande y luego otra tan grandota que ya no te volvemos a ver. Porque estás tan bendecido y con tanto trabajo y con coches y viajando y por todas partes que se te olvidó de venir a darle gloria al Señor. O sea que de pronto cuando estamos caminando y la bendición llega, ya no tenemos tiempo para servir. Ya no tenemos tiempo para venir a la iglesia. Ya intercambiamos fácilmente el tiempo de alabanza y de adoración y de la palabra porque estamos sumamente ocupados. Allí estás caminando sobre una zona de riesgo. No intercambies este tiempo por un poco de dinero que puedas recibir. Enséñale a la gente que te contrata que para ti primero está buscar el reino de Dios y su justicia. Y que si necesitan algo van a tener que esperar porque tú tienes una cita con el rey. Y esa cita no es cambiable. Alguien dice amén. No es intercambiable. Apláudale al rey. O sea, ¿qué te estoy queriendo decir? Te estoy queriendo decir que si tú te mantienes escuchando la palabra, porque la bendición va a venir sobre ti, si tú te mantienes escuchando la palabra, atento a la palabra, mira, por más prosperidad que Dios te mande, por más bendición que Dios te mande, tú no te vas a apartar porque has permitido que la palabra de Dios penetre en tu corazón. Y mire, déjame decirle algo. En el ámbito natural, México está en un tiempo de oportunidad. En el ámbito natural, México está abierto, está en un tiempo de oportunidades donde nos tenemos que levantar para emprender, nos tenemos que levantar para desarrollarlos. Llega el momento en que ese mensaje de entrar a Canaán tiene un cumplimiento. Llega el momento en que las oportunidades llegan a tu vida, llegan a tus hijos, llegan a tus siguientes generaciones y tienes que estar listo. ¿Alguien dice amén? Platicábamos esta semana y escuchábamos lo que una jovencita nos decía, porque nos decía: a nuestra generación ya no nos toca como a la generación de ustedes. Porque la generación de ustedes podía encontrar un trabajo, mantenerse en ese trabajo para al final tener una pensión o una jubilación. Trabajabas 30 años y otra persona me dijo, esa era una trampa para tenernos como empleados. O sea, trabajar toda la vida para al final tener una pensión era como una trampa. Pero ahora ya no hay eso para esta generación. Esta generación no va a trabajar para tener una pensión o una jubilación. Esta generación tiene que emprender. Esta generación tiene que desarrollarse. Esta generación tiene que atreverse no a tener un empleo, sino a tener un emprendimiento. Porque si tú trabajas por una pensión o por un aguinaldo, eso ya no existe. O emprendes. O sales de tu desierto y conquistas Canaán, o te vas a quedar en el desierto. Pero la palabra que hoy te estoy compartiendo tiene que penetrar hasta lo profundo de tu corazón y hacerte entender que estás en una excelente oportunidad que Dios le está dando a México. Tienes que prepararte. Tienes que desarrollarte, tienes que atreverte, tienes que aprender, porque la bendición empresarial va a ser derramada sobre tu vida. Oiga, el libro El Camino de los Príncipes es el libro que más tiempo me llevó a escribir. Lo compartí en el 2022 y hasta el 2025 lo vine presentando 3 años después. En ese intermedio publiqué el de los dones del Espíritu, el del sacerdocio del creyente, y no podía sacar porque había una resistencia y una resistencia y una resistencia, porque creo que tiene un mensaje que puede bendecir a nuestra siguiente generación. Entonces, si hay oportunidad en México y hay palabra y hay un mensaje que debe penetrar a lo más profundo de tu corazón, padre de familia, sé intencional en meter a tus hijos por la carrera de la fe, para que aprendan a honrar a Dios, para que aprendan a prepararse y el día que emprendan entiendan que tienen que equilibrar su vida, porque tanto vamos a prosperar en lo natural como tenemos que prosperar en lo espiritual. Ahora mira lo que le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo. Después de decirle, yo soy el que tiene la espada de 2 filos, le dice, yo sé dónde moras. Donde está el trono de Satanás, ahí moras. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe.
aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Mira esta palabra. Iglesia, le dice el Señor, yo soy el que tiene la espada de dos filos. Y yo sé dónde moras. O sea, sé que en tu ciudad está el trono de Satanás. O sea, se refiere a que allí había cierto culto pagano. Y ese culto pagano se establecía como una cultura en los habitantes de esa ciudad. O sea, porque lo que se vive en el ambiente de una colonia puede afectar a nuestros jóvenes. Lo que se ve en las redes sociales puede culturizar a nuestros hijos. Lo que se ve, el ambiente espiritual que permea una ciudad puede afectar a los creyentes. Pero el Señor les dice, yo sé dónde moras. O sea, sé que alrededor de tu casa, alrededor de la iglesia, en esa ciudad, está infestado de potestades espirituales, pero aún así retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Sabe que en ese lugar se hacía el culto a Zeus, se hacía culto a Atenea y se hacía culto a Dionisio? Eran tres dioses de la mitología griega: Zeus, Atenea y Dionisio. Déjame hablarte de Dionisio. Dionisio era al que le adjudicaban que era el dios del vino, pero no del vino celestial, sino del vino del mundial, del vino. Pero ese vino era acompañado de ritos lujuriosos, de ritos libertinos. Además, a Dionisio le atribuían la fertilidad del campo, la fertilidad de la vegetación, la fertilidad de los árboles. Esas dos atributos. Pero también a Dionisio, según leí, se le atribuían el asunto del teatro, de las obras teatrales. Y cuando leí que era de las obras teatrales, me acordé que la palabra hipócrita, fíjese bien, la palabra hipócrita es de la palabra hipocresía proviene de una palabra, de un vocablo griego que tiene que ver con actuar, con ponerse una mascarilla para actuar. De hecho, la palabra griega es el vocablo hipocresía. O sea que la palabra hipócrita viene de un vocablo que dice qué bien actúa, qué bien finge. De ahí viene la palabra. Ahora fíjate bien cómo, si aplicamos esto, esa iglesia estaba en una ciudad dada al vino, en una ciudad dada al libertinaje sexual, a tomar normal que los hijos anduvieran teniendo relaciones sexuales porque es lo que está de moda en el mundo, a que pueden beber porque todo mundo bebe, o a que pueden fingir ser lo que no son, la hipocresía. O sea, que era normal o común ver que la gente actuara o se comportara como lo que no fuera. Y era una influencia que se quería meter a la iglesia, que la iglesia fingiera ser lo que no era, o que le diera duro al bacachá o al presidencial, o que tuviera relaciones o tuviera actos inmorales y los tuviera como normales. Eso era lo que se quería permear en la iglesia. Pero Dios le dice a la iglesia, yo sé dónde vives, sé cómo la presión se quiere meter a la iglesia, sé cómo la presión se quiere meter a tu vida, se quiere meter a tu familia, pero tú has guardado mi nombre, tú te has mantenido en la fe, tú no has negado la fe, te has mantenido. Sé que estás bajo presión, sé que estás bajo ataque, pero te has mantenido honrándome. ¿Está aquí conmigo? Entonces, esto nos enseña cómo a veces la cultura del mundo se quiere permear en lo que nosotros hacemos como iglesia. La fe, mis amados, no es un asunto de decir que la tenemos. La fe se demuestra. Alguien puede decir que tiene fe, pero realmente el fruto de la fe se hace evidente tarde o temprano. ¿Alguien está aquí conmigo? Alguien puede decir que es cristiano, pero las conductas, comportamientos y el fruto van a dar evidencia de que la persona es cristiana. ¿Cuál es el motivo de este mensaje? El motivo de este mensaje es que la espada de dos filos que Jesús tiene en su mano penetre profundo en tu corazón. Que no des lugares en tu vida ni en tu casa a asuntos que son del mundo. ¿Sabe que hace mucho tiempo era raro que alguien de la iglesia se divorciara? Era raro que alguien de la iglesia decidiera divorciarse, pero hoy es tan común
que hasta un pastor o un apóstol se divorcie y se vuelva a casar. Porque hemos permitido que el mundo se meta a la iglesia, que las costumbres del mundo se arraiguen en nuestra mente o en nuestro corazón y aceptemos cosas que están en la palabra, que nosotros no debemos vivir, pero que las permitimos porque es normal. Diga conmigo, ay, ay, ay. Por eso en esta mañana, en esta hora, yo traigo la espada en mi mano, la espada de la palabra, para penetrarla en tu corazón, para decirte tienes que caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. El Señor te guarda, aunque estás caminando en medio de lobos, aunque la tentación golpea la puerta de tu casa, el Señor te va a guardar. La Biblia nos enseña que el justo Lot, fíjese bien, el justo Lot, así dice la Biblia, vivía en un lugar llamado Sodoma y Gomorra. Cuando los ángeles visitaron a Lot, dice que todos los hombres de la ciudad, desde el más grande hasta el más pequeño, se presentaron a la puerta de Lot para decirle, queremos conocer a esos varones que llegaron. La palabra conocer en el Antiguo Testamento quiere decir, queremos tener relaciones sexuales con esos que llegaron. Y la Biblia dice que Lot decía, no se van a meter aquí, no se pueden meter. Pero qué interesante, mis amados, que en un lugar llamado Sodoma, donde la promiscuidad sexual, el desenfreno sexual estaba por todos lados, había un hombre que tenía 2 hijas vírgenes, había un hombre que se comportaba en integridad y su casa estaba resguardada. Déjame decirte que no importa cómo esté el ambiente en tu colonia, no importa cómo esté el ambiente en la ciudad, no importa cómo esté el ambiente en las escuelas donde van tus hijos, si tú recibes la palabra y vives en integridad, tus hijos crecerán en santidad, porque tus hijos le pertenecen al Señor. Alguien alabe al Señor. O alguien póngase de pie y diga, mis hijos le pertenecen al Señor. Amén. Diga conmigo, mis hijos son herencia del Señor. Y algún joven va a decir, pero yo todavía estoy soltero. Sí, pero te estás consagrando para que cuando tus hijos lleguen, tus hijos le pertenezcan al Señor. A ver, joven soltero, levanta tus manos y di, mis hijos, aunque todavía no los tengo, le pertenecen desde ya a mi Señor. Pero a la iglesia de Pérgamo también le ponen un pero. Ya casi estoy terminando. Deme unos minutos más. En el versículo 14, el Señor les dice, pero tengo unas cosas contra ti. Di conmigo, pero. Qué bueno es el Señor, que aunque ve las cosas buenas que así hacemos, porque todos podemos hacer cosas buenas. Diga conmigo, todos podemos tener cosas buenas. Vamos, levante su mano derecha y diga, todos tener cosas buenas. Pero el Señor va a seguir trabajando en esas pequeñas cosas, porque Él te quiere perfecto. Él te quiere como una iglesia sin mancha y sin arruga. Tengo unas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y les enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Iglesia, todo está bien, les dice, pero ahí retienes a unos que mantienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál era la doctrina de Balaam? Se lee en el libro de Números que el rey Balac quiso maldecir al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios iba avanzando y el rey Balac dijo, vamos a ponerle un alto y tráiganme a Balaam el profeta para que maldiga al pueblo de Dios. Y Balaam le dijo, no puedo ir si Dios no me da palabra. Mira, te voy a dar dinero, te voy a dar oro, te voy a enriquecer. Esa es parte de la doctrina de Balaam. Pervertir el ministerio, que aquello que se debe hacer por amor ahora se hace por un asunto de interés económico. Pervertir el ministerio, prostituir el ministerio, desde el pastor hasta el discípulo, hasta el sembrador de grupo de vida. ¿Cuándo prostituyes el ministerio? Cuando haces distinción entre una oveja y otra.
Cuando dices, a esta oveja sí la visito porque es la oveja que me invita a tomarme un café y un pastelito mientras lo ministro. Pero este no, porque este no me invita a nada. Y este siempre el mismo problema. Ahí estás prostituyendo el ministerio. Balaam era un profeta, pero empezó a prostituir el ministerio. Hoy estamos en tiempos difíciles. Durante mucho tiempo hubo adoradores a través de la música y la adoración, de la alabanza y la música, pero de pronto ya tenemos artistas. Y es un hilito bien delgado entre ir a un concierto donde hay un artista cristiano o ir a un lugar donde hay adoración. Y no quiero meterme en un tema difícil, pero de pronto aquello que era con un objeto de adorar al Señor, el propósito de ministrar y hacer bajar la gloria, se puede estar perdiendo, y eso es parte de la doctrina de Balaam. Y Balaam enseñó a Balac, el profeta, al rey, y le dijo: yo no puedo maldecir al pueblo que Dios bendijo. Yo no puedo transgredir la ley del Señor. Si Dios ya los bendijo, yo no los puedo maldecir. No hay mal en el pueblo de Dios como para maldecirlos. Pero te puedo decir algo, Balac. Te puedo decir cómo hacer que ellos tropiecen, que ellos abran puertas. Y si ellos abren puertas, Dios se va a hacer a un lado y entonces tú les vas a poder vencer. Y entonces Balaam le dijo: mira, Dios les ha dicho que no se mezclen con mujeres paganas. Dios les ha dicho que no cometan idolatría. Tráete a mis Mesopotamia, tráete a mis Egipto y ponlas a bailar ahí delante de ellos y vas a ver cómo tropiezan. Y así le hizo el rey Balac. Como no los puedo maldecir, los voy a hacer tropezar. Escuche, la astucia del enemigo. Por eso la palabra tiene que penetrar a lo más profundo de nuestro corazón, para poder discernir cuando el enemigo está operando. Yo no los puedo maldecir, pero te voy a enseñar, le dijo Balaam al rey, cómo hacerlos caer. Tráele mujeres, hazlos fornicar, hazlos comer delante de los ídolos y Dios se va a hacer a un lado. Y dice la palabra que así le hizo. Balac entonces trajo a las madianitas y aquellos hombres cayeron en la tentación, abrieron puertas y empezó una mortandad. Dios le dijo a Moisés: agarra a los príncipes, agarra a los líderes, porque fueron los primeros en poner un mal ejemplo. Agárralos y ahórcalos. Mire cómo es radical Dios. Diga conmigo: Dios es radical. Vamos, dígalo fuerte: Dios es radical. Ahorita le vamos a pedir a los líderes de red que pasen porque les vamos a ahorcar. No, no es cierto. No, nada más a los de subred. Pero ¿cómo es radical? La espada de dos filos. Oye, pastor, estás predicando muy duro. Es la palabra. Y a veces, yo venía por otra palabra de prosperidad. También hay, pero ahorita no. Ahorita la palabra tiene la intención de penetrar y discernir lo que está bien de lo que no está bien. Que no puedes aceptar cosas que son del mundo como algo normal. Si ya lo aceptaste es porque tus defensas espirituales están bajas. Es porque tu temor de Dios no está en tu corazón. Eres muy liviano. Y esto no se puede permitir. Hay puntos donde no podrás avanzar. Hay puntos donde te vas a estancar si no entiendes esta palabra. La Biblia dice que entonces hubo mortandad en el pueblo. Murieron muchísimos a causa de esos actos. Pero dice la palabra que vino un hombre de Israel y traía a la mujer, a la madianita. Dice que se llamaba Cosbi. Y venía ahí caminando con ella sin pena, sin vergüenza. Y llegó hasta el tabernáculo con una mujer madianita. Y dice que era la hija del príncipe de Madián. Un principado de libertinaje sexual se estaba metiendo. Un principado que estaba afectando. Allí lo trajeron sin pena y sin vergüenza. Y dice la Biblia que Finés, di conmigo, Finés, el hijo de Eleazar, se llenó de celo. Y dice que agarró una lanza y se fue sobre ellos y se las aventó y los atravesó a los dos. Y cuando atravesó a los dos, Dios dijo: wow, Finés hizo calmar mi ira. Es más, ¿sabes qué, Moisés? Dile a Finés, escucha lo que dijo Dios. Dile a Finés: por cuanto tuvo celo por las cosas mías, yo hago pacto con él y hago pacto con su descendencia para que me sirvan perpetuamente. Perpetuamente. O sea que podemos ser como Ismael y permisivos, o podemos ser como Isaac y decir: yo soy hijo de la promesa.
En mi casa vivimos como hijos de la promesa. En mi servicio voy a comportarme como un hijo de la promesa. No voy a dar lugar a las cosas del mundo, porque yo tengo una relación con Dios. Yo tengo un pacto con Dios. Si tú eres esa clase de persona, el Señor te dice hoy: yo entro en pacto contigo. Yo entro en pacto con tus generaciones. De tus generaciones yo voy a levantar adoradores. De tus generaciones yo voy a levantar hombres y mujeres de bien, porque estás mostrando celo por las cosas del Señor. Alguien levante sus manos al cielo. Alguien levante sus manos al cielo. Alguien levante sus manos al Señor. Y dígale: gracias, Señor. Si por alguna razón tú caminaste bajo la influencia de lo que se mueve en Pérgamo, hoy le vas a decir al Señor: Señor, me arrepiento. Hoy me arrepiento, Señor. He sido permisivo con mi vida. He sido permisivo con mis pensamientos. He sido permisivo con mi lenguaje. He sido permisivo con mis conductas. He sido permisivo con mis hijos. He sido permisivo en mi casa. Hemos permitido cosas que no son correctas. Hemos permitido comportamientos que no son acordes a un hijo de la promesa. Pero hoy nos arrepentimos, Señor. Hoy te pedimos perdón, porque queremos ser esa generación como la de Finés, que entra en pacto contigo, porque estamos pactando contigo por nosotros y por nuestras generaciones. Estamos pactando contigo por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros. Vamos, levanta tus manos. Y tú, como Finés, hoy tomas la lanza en tu mano. Hoy tomas la lanza en tu mano y te determinas a terminar con todo tipo de conducta que no honra al Señor. A terminar con todo tipo de pensamiento que permitiste en tu mente, que es contrario a la voluntad del Señor. Hoy te santificas. Hoy te consagras al Señor. Hoy le entregas todo lo que te estorba. Hoy le entregas todo. En el nombre de Jesús, te lo entregas. Mira lo que dice el versículo 17, con tus manos en alto. Mira lo que dice el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Hay alguien que tenga oído? ¿Hay alguien que tenga oído para el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos dice: te quiero consagrado, te quiero santificado. Porque si estamos creyendo por un avivamiento grande para esta comunidad, tenemos que estar metidos en el mover del Espíritu Santo. Tienes que prepararte, porque de tus hijos se van a levantar servidores de Dios. De tus hijos se van a levantar evangelistas, profetas, pastores, maestros. De tus hijos se van a levantar empresarios que caminan en integridad y en justicia. De tus hijos se van a levantar hombres y mujeres de bien, que van a trascender, porque estamos abriendo camino. Estamos consagrándonos para el Señor. ¿Sabes que Jesús dijo hoy? Jesús dijo, cuando oró por sus discípulos, Juan 17, dice: yo por ellos me santifico. Levante sus manos y diga: yo por mis hijos me santifico. Yo por la voluntad de Dios decido santificarme. Mira lo que dice la Biblia. Recíbelo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido. Del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y grabada en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Recibe dos cosas. Número uno, el maná escondido. ¿Sabes qué significa maná? Maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y era la expresión que hacían los israelitas al levantarse por la mañana y ver el maná, ver la provisión, ver la bendición, ver la fidelidad de Dios. Decían: ¿qué es esto? Dice aquí: al que venciere le espera una vida de asombro. Cada día te vas a asombrar. Cada día te vas a sorprender de la fidelidad de Dios, de la provisión de Dios, del poder de Dios, de la compañía de Dios. Vas a decir: ¿qué es esto? Dilo otra vez: ¿qué es esto? Vamos, dilo. El lunes vas a decir, el martes vas a decir, el miércoles vas a decir, el jueves vas a decir, el viernes, el sábado, el Señor te va a sorprender.
Sergio, levante sus manos al cielo. Cierra sus ojos y diga, ¿qué es esto? Mira, si te santificas, si te consagras a Dios, si recibes la espada hoy de 2 filos, si permitiste que penetrara, si tuviste oídos circuncidados para recibir la palabra, prepárate porque el Señor dice, vas a vencer y vas a tener una vida donde te vas a estar asombrando. Así como la misericordia de Dios es nueva cada mañana, cuando tú vences, te espera una vida de fe, una vida de asombro de la mano del Señor. Pero la segunda cosa es que el que venciere, le será dada una piedrecita con un nombre que nadie conoce. Detrás de Saulo había un Pablo. Detrás de un Simón inestable había un Pedro firme. Hasta hoy la gente te ha conocido de una forma. Hasta hoy te identifican por algo. Pero cuando vences, cuando permites que la palabra entre a tu corazón y vivas de acuerdo a la palabra, se te revela lo que el cielo preparó para que tú fueras en esta tierra. Se te revela a propósito. Antes te conocían como Saulo, pero te van a conocer como Pablo. Te conocían como Simón, pero te van a conocer como Pedro. Te conocían como José, pero te van a conocer como el Señor de la tierra, el gobernador de Egipto. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo se te revela el nombre que el cielo te dio? Cuando vences. Vences la tentación de este mundo. Vences el libertinaje de este mundo. Vences el pensamiento de este mundo y decides, tomo la palabra como fundamento de mi vida. Voy a vivir la palabra, voy a creer la palabra, voy a atesorar la palabra, voy a amar la palabra. Es más, sobre esta casa Pan de Vida nos dieron una palabra. Viene avivamiento de la palabra. Avivamiento de la palabra. ¿Y qué quiere decir avivamiento de la palabra? Que te tienes que preparar porque la palabra tendrá cumplimiento en tu vida. Hay promesas que se van a cumplir. Hay promesas que vas a empezar a vivir, las vas a empezar a desarrollar y te vas a sorprender. ¿Alguien lo cree? Por eso hoy nos santificamos. Levanta tus manos si tú deseas santificarte para Dios. Justo cuando iban a entrar a pasar el Jordán, Dios le dijo a Josué, dile al pueblo que lave sus vestidos y se santifique, porque en 3 días van a pasar el Jordán. Laven sus vestidos y santifíquense, porque en 3 días, di conmigo 3 días. Dilo otra vez, en 3 días. Si me santifico, dilo, si me santifico, voy a pasar el Jordán. Voy a salir de mi desierto. Levanta tus manos. Jesús, te pedimos que tu palabra, como espada de 2 filos, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Que esta semilla, en vez de ofendernos, nos lleve a cambiar. En vez de resistirla, nos lleve a recibirla. Que en vez de ignorarla, nos lleve a valorarla, Señor. Porque de esto depende el maná escondido. De eso depende, Señor, el nombre nuevo que nadie conoce. Danos ese maná escondido, danos la victoria. Permítanos salir victoriosos. Renunciamos a todo pensamiento del sistema de este mundo. Renunciamos a toda permisividad que este mundo ofrece. Renunciamos, Señor, a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso. Renunciamos a Dionisio, a la influencia de Dionisio. Aunque Dionisio no es alguien que se adore en este tiempo, su influencia sigue permeando a muchos, poniéndoles máscaras de hipocresía, poniéndoles máscaras de libertinaje sexual. Hoy reprendemos a Dionisio en el nombre de Jesús. Hoy reprendemos todo espíritu de libertinaje, todo espíritu que nos quiere envolver para transgredir los principios eternos de tu palabra. Señor, tu palabra es eterna, tu palabra no cambia. Tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Ayúdanos a amar tu palabra, a atesorar tu palabra, a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, declaro esta palabra. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y la suelto sobre todo aquel que esté dispuesto a vivir la palabra. Vas a tener victoria. Vas a recibir el maná escondido y vas a recibir la piedrecita con el nuevo nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. El que lo crea, diga amén.
Amén. Vamos a ver un video. Siéntese, por favor. Todavía no nos vamos. Vamos a recibir a las encuentristas. Pero primero quiero que vea un video. Si viene por primera Queremos vez, dar un anuncio muy importante para todos los que nos acompañan hoy por primera, segunda o tercera vez. No queremos que te vayas con las manos vacías. Queremos obsequiarte un libro, pero necesitamos